Otra pregunta. Porque Se está molestando, creo. Para nada. Señor Enrique, por favor, Pero no es es bueno que este tipo de prensa realmente agrede a la gente. A nosotros no. ¿Sabe por qué? ministro. ¿Sabe por qué? Porque ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No. ¿No? ¿O sí? No. Espera un momento. Tranquilízate. El tema es El Congreso. Según las encuestas en las que usted no cree, ni su partido cree, ¿Usted las cree? encuestadoras, Yo le pregunto, ¿usted cree? yo las tomo como referencia. No, pero lo que yo, pero lo que yo pienso ¿por no qué? importa. No. Sí importa. No, ¿sabe porque por yo qué? no soy un actor en el Ejecutivo ¿sabe? ni en el Legislativo. Pero déjeme terminar, déjeme terminar. Solo una pequeñita. Mira, ¿sabe por qué importa mucho? Más que yo. Usted está cada domingo aquí y transmite información. No, yo entonces pregunto. sí Mi importa. trabajo aquí es preguntar. Por eso, pero importa. Muy bien, por su eso, opinión, pero su déjeme, opinión es mucho justamente, más fuerte que el mío. Es que más que dar opinión, lo que quiero es hacerle una pregunta. Las encuestas señalan, en su gran mayoría, que la población no está de acuerdo con una reforma total de la Constitución. Si quieren cambios a la Constitución, reformas a la Constitución, pero parciales. En primer lugar, eso es lo que las grandes mayorías dicen. El segundo tema es, No, dice usted, ese- perdóneme, no. solo termino. Ya. El segundo tema que dice usted es respetamos el Congreso. Ahí están los representantes del país. Bueno, la mayoría de las bancadas ha dicho, no queremos reforma total de la Constitución. Sí estamos de acuerdo con reformas políticas, con algunas reformas a la Constitución. En ambos flancos, su planteamiento pierde. No, totalmente falso. Su tesis En todo caso- está fuera de serie. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, tienes la propuesta, punto de partida para poder evaluar y decir, no, es sobre la especulación. ¿Sobre qué base dices que no puede ser total o parcial? Porque lo importante es iniciar el debate. Por la voluntad, Por eso. por la voluntad de esa por- mayoría a la que no, usted alude no, y por la no, mayoría de lo que no, piensan los congresistas de la no, República. No funcionan así las cosas. O sea, No, pero usted a se ver, contradice. o sea, no, pero- el país no quiere, ¿me los deja? congresistas no quieren, pero usted sí quiere. A ver, lo dejo desarrollar. mira, déjeme desarrollar. En primer lugar, tiene que iniciarse el proceso de análisis, de evaluación de los planteamientos y dejemos en ese terreno. Porque antes, por ejemplo, tomar las encuestadoras para generar una opinión es gravísimo. Ese es un error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque la encuestadora, una encuestadora que tiene un alto nivel de confiabilidad es +1 -1. Uno que tiene de mediano es +3 -3. Y uno que tiene una pésima aplicación, podríamos decir, es +5 -5, que sí podemos tener como referencial. Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Se recuerda la primera vuelta? En la primera vuelta, nada menos y nada más que aquí y en todos los medios de comunicación, las encuestadoras todas, a una sola voz, decían que Perú Libre y Pedro Castillo Terrones tenían no más de 5 puntos y tanto por ciento. De repente eso no es la realidad en ese momento. No, pues no es un momento. Es totalmente falso que después de una semana que eso se convierte en un 19%. Ya, yo le voy a dar otro Por dato. tanto, Yo le por voy a dar tanto, otro hecho. Pero déjame terminar. Para que vea que No, usted... déjame terminar. Ya. Y eso lo sabe el pueblo. Por eso, estas encuestadoras, si bien es cierto, tienen la ficha técnica, pero tienen ficha técnica de laboratorio. Que Sí. nos presenten las fichas que aplican, ficha por ficha. Bueno, ustedes no quisieron que se vean No, acta por acta. no. No quisieron que se vea acta por acta. Entonces, ahora quiere usted ficha por ficha. O sea, ya se pone en posición de Keiko. No, Porque no. Keiko decía quiero acta por acta y No. usted se pone en ese plan. No. Ah, ya. No. Pero quiero recordarle otra cosa. Fue una encuestadora la que aquí en América Televisión, contra lo que todos pensaban, en el conteo rápido le dio el triunfo a Pedro Castillo, que se confirmó después. Pero en conteo rápido, si ya tienes resultado, ¿qué tienes que hacer? Confirmarlo, pues. Pero No falló. no, El Fermín, conteo rápido- ahí no nos vamos a No, poner de esa es la acuerdo porque son trampita, opiniones. esa son es la opiniones. trampita. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted es partidario del cambio total de la Constitución, de eliminarla en 93 y que hagan una Constitución totalmente nueva? Hay un gran sector de la población que aspira a una nueva constitución. Hay un sector de la población que aspira a ciertas reformas. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a Keiko Sofía Fujimori, ¿con cuál estás de acuerdo? Porque ella también ciudadana va a decir, no quiero que se reforme absolutamente nada. Pero hay otro sector que dice que sí hay que reformar y otros dicen necesitamos una nueva constitución política. Pero la pregunta yo se la hago a usted. Ambas A usted, aspiraciones. primer ministro. Usted. En este momento yo ya no soy un individuo nada más. Yo represento al país. Estoy en una responsabilidad que no puede ser tan ligero
y hacer aflorar una cuestión personal. En este momento nosotros cumplimos una función de cumplir, de representar a la gran mayoría. Esa función es importantísima y hay que tomar en cuenta. Muy bien, ahora he escuchado a muchos por aquí justamente rehuir a ciertas definiciones con esa justificación de ahora represento al país, no me puedo pronunciar. Pero en fin, ya, yo respeto. Contésteme, ¿el presidente deja de todas maneras Palacio de Gobierno para despachar en otro lugar cuando ese otro lugar esté listo? Lo que el presidente ha indicado es que en este momento, mientras que haya las condiciones legales y también las condiciones que presten para la investidura, para poder atender, mientras tanto va a atender del Palacio de Justicia y del Palacio de Gobierno. Por tanto, yo creo que eso es importante. Eso es Muy bien, importante. pero por Y eso. tomemos como tal. Pero en algún momento entonces va a dejar Palacio de Gobierno, de todas maneras. No, ese es lo que ha planteado, pero por eso. Pero en este momento... ¿Están trabajando ustedes para eso? ¿Perdón? ¿Están trabajando ustedes para que suceda eso? ¿Para que en algún momento el presidente deje Palacio de Gobierno y se vaya a otro sitio? Hay prioridades, ¿no es cierto? Hay prioridades. No está esa en la prioridad. Porque el primer día, estar en un tema de dónde, yo creo que lo más importante en este momento es hay que cumplir lo que está estipulado por la norma. Ese es un cambio, porque el presidente en cambio sí anunció que convertía en museo y se iba a despachar a otro sitio. Eso es un cambio. Pero no dijo, Es una rectificación. no dijo que mañana atiendo de tal lugar. Bueno, lo hizo. No solamente pero no lo dijo, no, no solo lo dijo, sino que lo hizo. Se fue a despachar 5 días a su casa y al centro de convención. Desde su casa despachó. desde el centro de convenciones. No, en realidad, yo no sé si ha despachado de su casa. Pero recibía gente ahí. No, pero podría recibir sus familiares o también despacha con sus familiares o con alguien. Bueno, hay No, algunos familiares que están en el círculo de confianza de él, por eso, pero en todo caso despachaba de otro sitio que no era Palacio de Gobierno. aquí hay una malicia. ¿De quién? De la gente. ¿Sí? Y una malicia. Pues son los actos del presidente. ¿Por qué le ha puesto cortinas a su carro, por ejemplo? ¿Quién es el malicioso? ¿El pueblo? ¿O quien no quiere que lo vean dentro de la cortina de su carro? Cortinas de su carro, ¿No? Cortinas en su carro. ¿Usted no lo ha visto? No he visto, de verdad. Muy bien. ¿Y qué color son las cortinas? Debe verlas usted, que está Pero con no, él. usted lo ha visto. En televisión sí. Sí, a ver, ¿qué color eran? Prefiero hacerle otra pregunta. Porque usted ha dicho... Se está molestando, creo. Para nada. Señor Enrique, por favor, Señor no es ministro, bueno, molestarse. ministro, yo sé que usted quiere manejar la entrevista. ¿Usted pero- cree? Sí, por No, supuesto. de ninguna Pero hay manera. muchas preguntas No, serias que yo tengo que hacer. No, lo único que quiero es conversar, dialogar y que nuestros hermanos... Estamos en también hagan. el mismo objetivo. No, entonces, Usted ha deslindado de Sendero Luminoso de Tajantemente, pero no lo ha condenado. Y deslindar no es lo mismo que condenar. Yo le pregunto, ¿usted permíteme. condena? Los actos terroristas se condenan. Ya, pero condena, pero también las agrupaciones que los cometen. ¿Usted Por eso. condena a Sendero Luminoso y al Por Movadef? supuesto. Diga lo que lo condena. Condenamos los actos de Sendero Luminoso de MRTA. ¿Y los considera terroristas? Y otros grupos terroristas que han actuado en el país contra la gente de a pie, contra los campesinos. A ¿También esos hay condena que- al Movadef? ¿Cómo? ¿Y también condena al Movadef? Movadef está fuera de la Le normatividad. pregunto, ¿condena también a Movadef? Movadef condenamos como partido político, como iniciativa, hay que condenarlo. Ya. ¿Usted está de acuerdo cuando se dice, si el gobierno se desvía de los objetivos del ideario del partido, ¿es el partido el que debe rectificar al gobierno? Teoría política. Teoría política. Yo le he hecho una pregunta concreta, de una frase concreta, de un personaje concreto. Pero las frases concretas salen de la teoría política. Mínimo. Yo creo que esa pregunta está de más. No, Mi no estimado está de más. Enrique. No está de ¿Sabe más. por qué? No ¿Sabe? está de más por una razón. No, Lo ¿por que qué? quiero saber es si usted está de acuerdo. No. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No. ¿No? ¿O sí? No. Espera un momento. Tranquilízate. El tema es lo siguiente, mi estimado Enrique. Un partido político tiene que ser responsable de plantear candidatos y que estos candidatos asuman la responsabilidad. ¿Sabe usted de por qué hay muchos partidos políticos que han llevado presidentes y jamás han asumido la responsabilidad? Eso es gravísimo. El primero que debe llevar el costo político es el partido. Y por eso los partidos están obligados a sus alcaldes provinciales, distritales, a sus regidores, a sus congresistas y presidentes de la República, de ponerle regla, que ande bien, que ande correcto, que cumpla lo que se compromete. ¿Que Usted se está en compromete contra. con quién? ¿Con la población o con el partido? Con la población. Ya. Por eso le digo que la teoría política es importante. ¿Sabe qué pasa? Es que aquí, con tanta farándula, ya perdió la esencia la política. Perdóneme. La frase es de un congreso de Perú Libre.
Usted ¿Cómo? estaba sentado en el estrado y usted aplaudió esa frase. No es una frase, es un planteamiento que está también en nuestros estatutos. Por eso, entonces, ¿usted está de acuerdo con esa frase? ¿Cómo que no? Ya, Está, no está en pregunto. nuestros estatutos. Yo soy un hombre militante. Perfecto, yo estoy preguntando. No, por eso. Perfecto. Es un militante. Usted tiene derecho a estar de acuerdo y a tener su opinión. Pero también, esta es una conversación que también el país nos está viendo, pero en esa dimensión no es pues es un interrogatorio esto. Es importante intercambiar, porque los seres humanos tenemos la capacidad de poder dialogar, conversar. Pero ese diálogo, primer ministro, le corresponde a usted con las bancadas, con los partidos, Pero también con el con la periodismo. población. O- al, periodismo o- nos o toca, no. al periodismo nos toca hacer preguntas, las preguntas que la No, población quisiera, no, hay que analizar quisiera hacer. conjuntamente. No, Y en conjuntamente. esa línea, yo quería preguntarle, ¿por qué quieren mantener a la prensa lejos de los actos públicos del presidente, de los ministros? Eso se ha dado, y no solamente es una cuestión de una visión del periodismo, sino que los gremios o las asociaciones de periodistas han emitido protestas con relación a esto. Varios actos no quieren que la prensa se acerque. Se promueven acciones contra un sector de la prensa pero a ver, ¿cómo por qué sus actos? opiniones. Pero como qué actos no Por han ejemplo, el participado? reconocimiento del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se mantuvo lejos. Bueno, y solamente a se ver. permite que el canal del Estado transmita y a los periodistas se les mantiene absolutamente lejos. ¿Por qué razón? Probablemente por temas sanitarios. Hay que preguntar a los responsables que toman esa decisión. Porque yo... Los temas a ver, sanitarios ustedes pero no los tienen en cuenta cuando se trata de permítame. actos, por con eso. la población. No, permítame. Porque también cuando son actos protocolares hay que mantener ciertas normas, pero eso no debe generar otra vez pensar de mala manera. Hay que pensar por el lado bueno. Bueno. Y déjame terminar, porque nosotros, desde la presidencia, Consejo de Ministros, hemos brindado una conferencia de prensa y así vamos a seguir trabajando. Y ¿El eso presidente va a dar conferencias de prensa? No lo sé, hay que preguntar al presidente, porque la verdad eso yo Háganos, no el favor, compete. háganos el favor de hacerlo, No, porque bueno. no se puede hablar con el presidente. No da entrevistas, no da conferencias de prensa, no da declaraciones. Pero- Entonces, ¿cómo se le pregunta? No, O en porque- todo caso, se lo preguntamos, señor presidente, a través de su primer ministro. ¿Por qué razón no da usted conferencias de prensa o no da entrevistas? Lo estamos No, haciendo. pero también hay que darle el tiempo necesario para que el presidente también vea por conveniente visitarlo, por ejemplo, a usted. Bueno, me parecería muy bien. Pero mi pregunta también iba porque se promueven acciones o se realizan acciones contra un sector de la prensa por sus opiniones. O usted, por ejemplo, dice en una conferencia de prensa, con la malicia que usted mismo le critica a los demás, dice que la prensa, un sector de la prensa tiene una actitud obstruccionista. Lo dijo en la única conferencia de prensa que ha dado, que la prensa tiene una actitud obstruccionista y que deberían dejar trabajar al Ejecutivo. Y yo solo pregunto, y que el país que está escuchando en este momento, el modelo de prensa que lleva Beto Ortiz, ¿es el modelo para usted a seguir? Mire, yo no suelo hacer periodismo sobre periodistas y no me pronuncio sobre No, los estilos de los pero periodistas. es un criterio porque ciudadano. cada uno tiene su Pero estilo es un y cada criterio, uno es un- maneja las cosas. Pero es un criterio, Pero lo que sí es cierto pero es un criterio es que ciudadano. mire, Porque si no nos autocriticamos, entonces, ¿a dónde vamos? Usted lo ha dicho. La autocrítica es importante porque te permite en cada momento evaluarte, totalmente de acuerdo, y usted lo ha dicho, corregirte. es autocrítica. Exacto. Pero las opiniones no se condenan. Y No, hay no, periodistas como no. Beto Ortiz que está condenado por sus opiniones. No. O sea, no condenado judicialmente. No, sus opiniones sobre mentiras. Mire. O sea, sus opiniones sobre hechos que no son reales. Pero, a ver. Sus opiniones faltando respeto. Sus opiniones que dicen que es un tipejo. O sea, imagínense. ¿Por qué? Entonces, Mire. ese tipo de prensa realmente agrede a la gente. A nosotros no. ¿Sabe Primer por qué? ministro. ¿Sabe por qué? Porque quien habla, antes, por ejemplo, de venir a su programa, yo me bañé en aceite. Para que todo lo que usted pueda decir y otras personas puedan decir, no me va a afectar. Porque estoy preparado para poder entender las motivaciones, las razones que hacen. Pero nuestra gente se siente agredido. El Perú se siente agredido cuando los periodistas contraatacan y arremeten con mentiras. Porque no olvide usted que nosotros somos ciudadanos. No olvide usted que detrás de una autoridad que asume, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, hay todo un conjunto de personas que está en esa perspectiva. Entonces, uno, antes de emitir una información, es importante ponernos a pensar Bien, y ministro. ponernos en el zapato del otro. Y hay veces cargamos con todo. Hay muchas cosas que se han sabido justamente por la participación de la prensa.
No, en esa parte, déjeme... No, mi pero estimado- es que ya, bueno. el diálogo no puede ser... Para que sea diálogo bueno. tenemos que hablar los dos. Bueno, a ver. Entonces, hay muchas cosas que se han sabido. 2 minutos. Se han sabido por parte de muchos medios de comunicación. Lo último, si yo le saco todo lo que los medios han dicho, y hablo de todos los medios, han dicho sobre todo lo que significa el nombramiento de sus funcionarios, por ejemplo, que todo ha salido a la luz y han podido ustedes rectificar gracias a la prensa. Y hay muchas cosas que hemos sabido, como cuando el señor Vizcarra se vacunó a espaldas del pueblo, se supo por el señor Beto Ortiz. Entonces, hay muchas cosas en las que la prensa difunde, plantea, alerta. Y a ustedes les ha servido mucho, porque justamente a raíz de eso, por ejemplo, se dieron cuenta que estaban nombrando como jefa de Provías para manejar millones de millones a una persona que recién salía de la universidad. ¿Eso qué tiene de agresión? Entonces, el papel de la prensa es fundamental. Pero yo no voy a hacer de esta entrevista una entrevista sobre el papel de la prensa, porque hay muchas otras preguntas que usted como primer ministro me gustaría que responda. Pero sí estoy respondiendo. Por eso, pero usted mira, había acaba de dicho... lanzar- No, pero a lo que iba acaba yo de es a que lanzar- usted había dicho que la prensa tenía un papel obstruccionista No, no, y se no, refería a ver, precisamente a estos temas no, de las alertas que se le no. estaba dando sobre el nombramiento de funcionarios. No, es que cuando la prensa arremete contra el gobierno, contra el ejecutivo, y no le da ni siquiera un segundo para que pueda... Está usted acá para no poner- casi toda una hora. No, Va a estar usted acá casi toda una hora. Me refiero... Le hemos pedido al señor a ver, presidente que le entreviste. No, me refiero un segundo, no para una entrevista, sino un segundo que permitan ubicarse, desarrollar, avanzar y empezar. O sea, ese es. Bueno. Entonces, déjeme terminar en este tema tan importante que usted ha planteado y la política que se va a aplicar. Cuando el periodismo es profesional, cuando el periodismo es imparcial, cuando el periodismo investiga y cuando el periodismo informa a la población y no desinforma, ¿sabe? Es la principal herramienta para combatir a la corrupción. Los medios de comunicación son los aliados principales de un gobierno democrático, de un gobierno que lucha contra la corrupción. Porque yo, por ejemplo, con la responsabilidad que tengo, no voy a estar de cada funcionario detrás, pero la prensa tiene ese papel. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Primer Lo que ministro. tenemos que hacer en este momento, la prensa, es, por ejemplo, a mucha prensa hay que quitarle su camiseta de fuerza popular y que entren al escenario de la Primer objetividad. ministro. Porque todavía hay tu filho Primer ministro, del proceso a mí, electoral. lamentablemente tengo un tiempo para este programa. Entonces no puedo darle todo el tiempo que yo quisiera. Pero yo quiero, a lo que me refería es, usted llamó obstruccionista a la prensa porque la prensa le habló de los funcionarios que se estaban nombrando No, ahora. un momentito, Ahí fue, no, usted no. dijo, deben dejar trabajar al Ejecutivo y la prensa no debe tener una actitud obstruccionista. O sea,